En 2021, un hombre murió. O eso dijo su certificado de defunción. La causa oficial fue COVID. En plena pandemia, cuando los registros de fallecimientos eran difíciles de verificar y los protocolos sanitarios complicaban la confirmación de identidades, ese papel circuló por los sistemas de Ecuador sin que nadie lo cuestionara seriamente. Las autoridades cerraron su expediente. Interpol retiró sus alertas. El sistema de justicia literalmente dejó de buscarlo. Y Wilmer Giovanni Chavarría Barre, conocido en el crimen organizado ecuatoriano como Pipo, líder de la organización criminal más grande y poderosa de su país, continuó dirigiendo su imperio desde Turquía, desde Dubái, desde España, bajo nombres que no eran el suyo. 4 años. 4 años viviendo muerto sobre el papel y vivo en la realidad. 4 años sin que ningún sistema de justicia lo buscara, porque todos creían que ya no existía. Pero hay algo en esta historia que ningún medio contó completo cuando Pipo finalmente fue capturado en un aeropuerto de Málaga en noviembre de 2025. Algo sobre cómo construyó esa red de protección que lo mantuvo invisible durante 4 años. Algo que conecta directamente con el crimen político más grave de América del Sur en décadas. Y hay algo más. Un hijastro que heredó el poder de Pipo cuando este desapareció. Un hombre al que las autoridades de Ecuador señalan como presunto autor intelectual del asesinato de un candidato presidencial. 40 disparos, 9 días antes de una elección. Un hombre que terminó viviendo bajo un nombre falso en un departamento de Polanco, en Ciudad de México, y que cayó en un operativo silencioso, coordinado por Omar García Harfuch, entre 3 países. Esas 3 historias, la de Pipo, la del magnicidio y la del lobo menor, son en realidad una sola. Y hoy la vamos a reconstruir completa. Quédate hasta el final, porque la última parte de esta historia plantea una pregunta que ningún comunicado oficial ha respondido todavía. Si 2 de los hombres más buscados de Ecuador vivieron durante años bajo identidades falsas en 3 continentes sin ser detectados, ¿cuántos más están haciendo exactamente lo mismo en este momento? Si quieres seguir el mapa completo del crimen organizado transnacional que estamos cubriendo en este canal, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana sale un nombre nuevo. Para entender cómo alguien puede fingir su propia muerte y seguir dirigiendo un imperio criminal durante 4 años, primero hay que entender qué tipo de organización hacía posible algo así. Los Lobos no nacieron como una estructura grande, nacieron como muchas organizaciones criminales nacen, aprovechando un vacío. Ecuador durante décadas fue la excepción de América Latina en materia de seguridad, mientras Colombia libraba décadas de conflicto armado. Mientras México veía cómo los cárteles se fragmentaban y multiplicaban, Ecuador tenía tasas de homicidio bajas para los estándares de la región. Era percibido como un país donde el crimen organizado no había echado raíces profundas. Esa percepción empezó a cambiar alrededor de 2016. Y para 2023 lo que había ocurrido era difícil de procesar, incluso para los propios ecuatorianos. La tasa de homicidios, que en 2016 era de aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes, llegó a 46 por cada 100.000 en 2023. En 7 años, la tasa de asesinatos se multiplicó casi por 8. Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de Sudamérica a ser uno de los más violentos. ¿Qué cambió? La respuesta tiene 2 partes. La primera es geográfica. Ecuador ocupa una posición estratégica entre Colombia y Perú, los 2 mayores productores de cocaína del mundo. Cuando las rutas del narcotráfico se reconfiguraron hacia nuevos corredores de exportación hacia Europa, a través del Pacífico, Ecuador dejó de ser solo un país de paso y se convirtió en territorio, en disputa. Sus puertos, especialmente Guayaquil, se convirtieron en puntos de salida de droga de primera importancia. La segunda razón es institucional. El sistema penitenciario ecuatoriano, con cárceles sobrepobladas y escaso control real sobre lo que ocurría dentro de sus muros, permitió que los grupos criminales organizaran sus operaciones desde el interior de los penales. Las masacres carcelarias que comenzaron en 2021, con centenas de muertos en incidentes sucesivos, fueron la señal más visible de que el Estado había perdido el control de sus propios establecimientos de reclusión. En ese contexto, los Lobos crecieron, y Pipo los lideró. Lo que hacía de Pipo un caso particularmente relevante no era solo el tamaño de su organización, era su red de conexiones internacionales. Los Lobos tenían vínculos confirmados con disidencias de las FARC en Colombia, específicamente con la facción bajo el mando del alias Iván Mordisco. Esa alianza les daba acceso a rutas de tráfico de cocaína a través de la frontera colombo-ecuatoriana y a protección en zonas de selva, donde el Estado de ninguno de los 2 países tenía presencia efectiva. Y tenían vínculos con cárteles mexicanos,
El cártel Jalisco Nueva Generación era, según las investigaciones de las autoridades de los 3 países, uno de los socios logísticos de los Lobos en la cadena de exportación de droga hacia mercados internacionales. Eso convertía a los Lobos en un nodo dentro de una red criminal que conectaba Colombia, Ecuador y México con los mercados de consumo de Europa y Estados Unidos. Con ese poder financiero y esa red de conexiones, Pipo tomó en 2021 una decisión que pocas veces se ve en la historia del crimen organizado. Decidió desaparecer, no huir, no esconderse, desaparecer formalmente del sistema, de una manera que hacía imposible que el sistema lo buscara. Fingió su propia muerte. La causa oficial fue COVID. El momento fue calculado con precisión. Plena pandemia. Registros de fallecimientos difíciles de verificar. Protocolos sanitarios que complicaban la confirmación de identidades. Pipo construyó un certificado de defunción. Lo hizo circular por los sistemas ecuatorianos y las autoridades lo dieron por muerto. Desde ese momento, Pipo dejó de ser un objetivo para Interpol, dejó de tener órdenes de aprehensión activas, dejó de estar en ninguna lista de buscados, porque si estás muerto no puedes ser buscado. Y desde esa invisibilidad construida sobre una mentira, siguió dirigiendo los Lobos. ¿Cómo? Esa es la parte que los expedientes judiciales empezaron a reconstruir después de su captura. Y la respuesta revela algo sobre el funcionamiento de estas organizaciones que vale la pena entender con claridad. Un testigo protegido, identificado en los expedientes únicamente con iniciales, reveló que Pipo se movía entre Turquía, Dubái y España, y que Turquía se había convertido en su refugio preferido por una razón muy práctica. Turquía no tiene tratados de extradición con varios países occidentales clave. Según ese mismo testimonio, Pipo decía tener contactos que le garantizaban protección ahí. Esa protección funcionó durante casi 4 años. 4 años en los que los Lobos siguieron operando, los puertos ecuatorianos siguieron siendo usados para exportar droga. Y Pipo siguió tomando decisiones desde el otro lado del mundo bajo nombres que nadie podía rastrear hasta él. Ahora bien, hay algo sobre esa red de protección que todavía no te he contado. Algo que conecta directamente con el crimen político más grave de Ecuador, en décadas. Porque el poder que le permitió a Pipo financiar 4 años de vida clandestina en 3 continentes es el mismo poder que, según las autoridades, financió algo mucho más visible y mucho más perturbador: el asesinato de un candidato presidencial. Y para entender eso, necesitas saber quién heredó el poder de Pipo mientras él estaba muerto sobre el papel. Ángel Esteban Aguilar Morales es hijastro de Pipo, y es el hombre que las autoridades ecuatorianas y colombianas señalan, con la cautela que requiere un caso que todavía está en proceso judicial, como uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Pero antes de llegar a esa acusación, hay que entender quién era Aguilar Morales antes de convertirse en Lobo Menor, porque su historia, antes del magnicidio, ya era la historia de alguien que el sistema había tenido en sus manos y había dejado escapar. Aguilar Morales tenía una condena firme en Ecuador: 20 años de prisión por homicidio, ya sentenciado sin ambigüedad legal. Era, antes de cualquier otra cosa, un asesino con condena firme, que nunca debió haber tenido acceso a la calle en las circunstancias en que lo tuvo. En enero de 2022, después de cumplir la mitad de esa condena, obtuvo lo que en Ecuador se conoce como prelibertad, una figura legal que en condiciones normales funciona como mecanismo de reinserción. La persona sale con condiciones, se presenta periódicamente ante las autoridades penitenciarias. Demuestra ninguna de esas condiciones. Según la investigación judicial, entre 2022 y 2025 falseó los registros del sistema penitenciario ecuatoriano. Presentó certificaciones falsas de sus comparecencias. Y mientras el papel decía que estaba cumpliendo su libertad condicional, él estaba moviéndose entre Colombia y México, bajo una identidad que no era la suya. En México usó el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, un nombre respaldado por documentación colombiana apócrifa, una identidad completa. No solo un nombre falso, sino un conjunto de papeles que le permitían rentar un departamento, moverse con normalidad, vivir en Polanco como si fuera un colombiano de clase media alta, con razones legítimas para estar en Ciudad de México. Y mientras construía esa vida paralela en Ecuador, ocurría algo que convertiría su situación en incomparablemente más grave. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la prelibertad fue el error más grave del sistema ecuatoriano con este hombre, o hay algo anterior que falló antes que eso? Quiero leer lo que piensas. La noche del 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio salía de un mitin de campaña en una escuela de Quito. Villavicencio no era un político de carrera, era periodista. Había construido durante décadas una reputación como uno de los más valientes de Ecuador en el periodismo de investigación.
Sus reportajes habían documentado vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Había investigado corrupción que le había costado amenazas de muerte durante años. Amenazas que él documentaba públicamente y que usaba como parte de su discurso. Cuando anunció su candidatura a la presidencia, lo hizo desde esa misma posición, no desde un partido histórico, no desde una estructura política tradicional, desde la credibilidad de alguien que había pasado décadas diciéndole al país lo que otros callaban. Y 9 días antes de esa noche de agosto, había hecho algo más. Dijo públicamente que había recibido una amenaza directa de un capo identificado, como alias Fito. Entonces, una de las cabezas más visibles del crimen organizado ecuatoriano. Lo dijo en cámara, lo dijo con nombre, y siguió haciendo campaña. Esa noche, mientras salía del mitin rodeado de simpatizantes y prensa, alguien abrió fuego contra él. 40 disparos. Faltaban 11 días para las elecciones presidenciales. Villavicencio murió en el lugar. 3 de sus guardaespaldas resultaron heridos. En los días siguientes, las autoridades detuvieron a 6 presuntos sicarios colombianos, personas con nombres, con historiales con conexiones a grupos criminales específicos. Pero los sicarios son casi siempre la parte más fácil de un crimen organizado. La parte que aparece, que deja huellas, que puede ser identificada y procesada sin que eso lleve necesariamente a quien tomó la decisión real. La pregunta que Ecuador se hizo desde el primer momento, la que todavía no tiene respuesta judicial definitiva, era la de siempre. ¿Quién dio la orden? Y la respuesta, según las investigaciones que se desarrollaron durante los siguientes años, condujo a un hombre que en ese momento estaba circulando entre Colombia y México, bajo una identidad que no era la suya. Las autoridades de Ecuador y Colombia señalan a Ángel Esteban Aguilar Morales Lobo Menor como uno de los presuntos autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio. Es una acusación respaldada por años de trabajo de inteligencia en 3 países y por fichas activas de Interpol. Pero es formalmente una acusación que un proceso judicial todavía tiene que resolver. Lo que ocurrió a continuación en ese proceso judicial es importante entenderlo, porque explica la urgencia que rodeó la captura de Polanco. En febrero de 2026, un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva contra Aguilar Morales. Para ese momento, él ya tenía 2 capas de problemas legales: la condena de 20 años por homicidio, que nunca terminó de cumplir, y la acusación de participación en uno de los crímenes políticos más graves de América del Sur. Necesitaba desaparecer completamente. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde, porque desde semanas antes de esa orden judicial, la cacería ya había empezado. Y él no lo sabía porque la cacería era silenciosa. La Operación Jericó no nació en México. Nació en Colombia. La Policía Nacional de Colombia llevaba tiempo siguiendo los movimientos de Aguilar Morales en territorio colombiano, específicamente en Medellín e Itagüí, 2 de las ciudades donde los Lobos tenían presencia operativa más consolidada. Era un seguimiento que combinaba inteligencia sobre el terreno con análisis de patrones de comunicación y movimiento financiero. Semana tras semana, los investigadores colombianos construían un mapa de sus rutas y sus contactos. Y en un momento determinado detectaron algo que cambió el ritmo de toda la operación. Aguilar Morales se estaba preparando para moverse. Las señales apuntaban a México. Esa información se compartió con las autoridades mexicanas de inmediato. A partir de ese momento, el caso se convirtió en un operativo coordinado entre 4 instituciones: la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración. 4 corporaciones distintas, de 3 niveles de gobierno, operando bajo el mismo objetivo. Cuando Aguilar Morales entró a México, ya había ojos siguiéndolo, no desde el momento en que cruzó la frontera, desde antes. Porque parte del valor de compartir la información con anticipación es que el sistema receptor puede tener sus mecanismos activados antes de que el objetivo llegue, no después. El proceso de localización dentro del país fue metódico. Primero se estableció que estaba en Ciudad de México, luego se redujo la zona a la alcaldía Miguel Hidalgo, y finalmente se identificó el edificio específico en Polanco, donde vivía bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, como un colombiano de clase media alta que había llegado a la capital por razones de negocios. Los vecinos del edificio, cuando los periodistas los entrevistaron después de la detención, describieron a alguien tranquilo, sin llamar la atención, que saludaba en el elevador, que pagaba la renta a tiempo. Nadie que indicara que detrás de esa fachada había un hombre con 2 condenas judiciales encima y la organización criminal más grande de Ecuador operando parcialmente a través de él. El 17 de marzo de 2026, el operativo de detención se ejecutó, sin disparos, sin persecución, sin resistencia.
Un hombre que había evadido a 3 sistemas judiciales durante años fue detenido en una operación que duró, según los reportes oficiales. Confirmó los detalles públicamente. Agradeció directamente a la policía de Colombia por su colaboración y describió el objetivo como un operador clave vinculado al homicidio del excandidato presidencial ecuatoriano. Fue preciso en los términos. No proclamó una victoria definitiva sobre el crimen organizado. Describió lo que era la clausura de un capítulo de una persecución que había cruzado 3 países. Tras la detención, Aguilar Morales fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración y en cuestión de horas fue trasladado a Colombia, donde se formalizó su captura con fines de extradición. Esa velocidad no fue accidental. Reflejaba meses de trabajo previo entre los sistemas legales de 2 países para tener todos los mecanismos listos antes de que la detención ocurriera. Cuando llegó el momento, no hubo que improvisar. Todo estaba preparado. En Colombia, el plan es que sea procesado primero en territorio colombiano, donde también tiene cargos pendientes, y posteriormente entregado a Ecuador para enfrentar el proceso por el magnicidio de Villavicencio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el resultado como un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional. Prueba, dijo, de que la cooperación entre Colombia, Ecuador y México puede funcionar cuando las instituciones de los 3 países deciden trabajar coordinadas. Y 4 meses antes, en noviembre de 2025, en un aeropuerto de Málaga, España, había caído Pipo, padrastro e hijastro, las 2 cabezas de la misma organización, capturados con 4 meses de diferencia, en 2 continentes distintos, ambos viviendo bajo nombres que no eran los suyos. Si te está pareciendo tan difícil de creer como a mí al escribirlo, comparte el video con alguien que tenga que verlo. Esta historia se merece más alcance del que está teniendo. Ahora quiero que nos detengamos en algo. Porque la tentación después de una captura como esta, y después de la captura de Pipo 4 meses antes, es celebrar el resultado sin analizar lo que revela sobre el problema que sigue activo. Lo que revela es esto. Los lobos, en el momento en que tanto Pipo como Lobo Menor fueron capturados, tenían la capacidad logística y financiera para sostener a sus líderes en países distintos, con identidades falsas completas durante periodos de tiempo considerables. Pipo estuvo así durante casi 4 años. Aguilar Morales, según los indicios disponibles, durante al menos 2 o 3. Eso no es el perfil de una organización débil o improvisada. Es el perfil de una estructura con recursos suficientes para construir vidas paralelas creíbles en varios países, simultáneamente, con acceso a documentación falsa de alta calidad, con contactos en sistemas migratorios o financieros de distintos países, capaces de ayudar a mantener esas identidades, sin que sean detectadas de inmediato. Y lo que eso implica, tanto para México como para el resto de los países de la región, es una pregunta que ningún comunicado oficial va a responder de forma satisfactoria. Si Pipo estuvo 4 años muerto sobre el papel y vivo en la realidad, moviéndose entre Turquía, Dubái y España, si Lobo Menor estuvo 2 o 3 años viviendo en Polanco bajo un nombre falso, rentando un departamento como turista, ¿cuántos otros como ellos están haciendo exactamente lo mismo en este momento? ¿Cuántos hombres buscados por sistemas judiciales de otros países están viviendo en colonias residenciales de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, bajo identidades que ninguna base de datos local ha podido cruzar todavía con lo que saben los sistemas de otros países? Nadie lo sabe. Y esa honestidad sobre lo que no sabemos es más valiosa que cualquier declaración de éxito. Hay algo más que este caso obliga a nombrar con claridad, aunque sea incómodo. La identidad falsa de Aguilar Morales funcionó durante años. La muerte fingida de Pipo funcionó durante 4 años. Ninguno de los 2 casos fue descubierto por un sistema de detección automática. No hubo una base de datos que cruzó información de manera rutinaria y encontró la inconsistencia. Fue trabajo de inteligencia humana, policías colombianos que siguieron movimientos durante semanas. Una decisión deliberada de compartir información con México en el momento adecuado. Pero esa inteligencia humana requirió que alguien en algún nivel del sistema decidiera activamente que esos objetivos valían el esfuerzo. Y esa decisión no siempre se toma. Y cuando no se toma, el resultado es exactamente lo que ocurrió durante años antes de la Operación Jericó. Un hombre con 20 años de condena viviendo tranquilamente en Polanco. Un hombre dado por muerto dirigiendo una organización criminal desde Turquía. No porque los sistemas fallaran en sentido técnico, sino porque nadie los estaba aplicando con suficiente determinación sobre esos objetivos específicos. Hay una dimensión de este caso que las autoridades ecuatorianas van a tener que abordar con honestidad cuando Aguilar Morales finalmente llegue a su sistema judicial.
La dimensión de la complicidad interna. No es posible que un hombre con una condena de 20 años por homicidio haya falsificado sus registros de prelibertad durante años, que haya viajado entre países con documentación apócrifa, que haya operado como uno de los líderes de la organización criminal más grande del país, sin que en algún punto del camino alguien del sistema ecuatoriano haya mirado para otro lado. Eso no es una acusación, es una pregunta. Una pregunta que el proceso judicial va a tener que responder si quiere ser completo y no limitarse a condenar a un individuo sin examinar la estructura que lo hizo posible. Lo mismo aplica en otro nivel a la muerte fingida de Pipo, un certificado de defunción fabricado que las autoridades ecuatorianas aceptaron sin cuestionarlo durante 4 años. No es solo un error burocrático, es una pregunta sobre cuántas personas dentro del sistema sabían que ese papel era falso y decidieron no decirlo. Esas preguntas son las más incómodas de cualquier proceso judicial de esta magnitud. Y son también las más importantes, porque si Ecuador solo condena a Lobo Menor y a Pipo sin investigar las complicidades que hicieron posible su evasión durante años, el próximo líder de los Lobos va a saber exactamente qué mecanismos pueden seguir siendo comprados. El magnicidio de Fernando Villavicencio ocurrió 9 días antes de las elecciones presidenciales de Ecuador. Y aunque el país siguió adelante con ese proceso, aunque un nuevo presidente tomó posesión y el sistema democrático formalmente no se interrumpió, lo que ocurrió esa noche en Quito dejó una herida que todavía no ha cerrado. La herida tiene un nombre preciso. Significa que el crimen organizado en Ecuador llegó al punto de considerar el asesinato de un candidato presidencial como una opción disponible para proteger sus intereses, que evaluó los riesgos de ese acto y tomó la decisión de hacerlo de todas formas. Eso no es lo mismo que tener una organización criminal poderosa dentro de un país. Eso es una organización criminal que cree que puede actuar sobre el proceso político de su país con relativa impunidad. Y esa creencia dice más sobre el estado de Ecuador en ese momento que cualquier estadística de homicidios. La captura del Lobo Menor es un paso en el proceso de responder a ese crimen. Un paso importante. Pero es solo eso. Un paso, el proceso judicial completo que tendrá que establecer formalmente qué papel tuvo Aguilar Morales en la planificación del magnicidio, quiénes más estuvieron involucrados en los niveles de decisión y qué conexiones existían entre ese crimen y las estructuras del crimen organizado ecuatoriano e internacional todavía tiene que recorrerse. Y ese proceso va a ser largo, va a ser complicado. Va a tener momentos en que la versión oficial y la versión de la defensa sean radicalmente distintas. Va a requerir que Ecuador mantenga una determinación institucional, que históricamente no siempre ha sido fácil de sostener cuando los objetivos tienen conexiones políticas y recursos para contratar equipos legales capaces de complicar cualquier proceso durante años. Arfuch hizo su parte, México hizo su parte, Colombia hizo su parte. Ahora le toca a Ecuador hacer la suya. La Operación Jericó cerró 2 capítulos, Pipo en Málaga, Lobo Menor en Polanco, las 2 cabezas de los Lobos fuera de circulación en el mismo año. Pero los Lobos como organización no desaparecen con la captura de sus líderes. Ninguna organización criminal de esa escala desaparece con la captura de sus líderes. Lo que ocurre, lo que hemos visto repetirse en el narcotráfico mexicano después de la caída del Chapo, después de la muerte de El Mencho, es una reorganización. Disputas internas, fragmentación. En algunos casos, más violencia no menos, en el periodo inmediatamente posterior a la caída del liderazgo. Ecuador va a vivir ese periodo. Y la pregunta que las autoridades ecuatorianas no han respondido públicamente con claridad es si están preparadas para lo que viene en esa reorganización. La respuesta a esa pregunta no la da una captura en Polanco. La da lo que Ecuador haga en los meses siguientes con la información que tiene ahora. Porque la captura de Aguilar Morales y la de Pipo no son solo victorias judiciales, son oportunidades de inteligencia. Cada uno de ellos conoce nombres, rutas, estructuras, complicidades que ningún investigador externo puede conocer sin su colaboración o sin el análisis profundo de sus comunicaciones y sus redes financieras. Si esa información se usa bien, puede ser el inicio de algo más grande que la condena de 2 individuos. Si no se usa bien, en 10 años alguien va a estar escribiendo la historia del sucesor del Lobo Menor, viviendo bajo un nombre falso en alguna colonia de alguna ciudad, que todavía nadie ha pensado en mirar. Esto ha sido la historia del Lobo Menor y de Pipo, de un hombre que fingió su propia muerte durante 4 años para seguir dirigiendo un imperio criminal, y de su hijastro que heredó ese poder y terminó viviendo en Polanco bajo un nombre falso, mientras las autoridades de 3 países lo rastreaban sin que él lo supiera. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te pareció más difícil de creer, aunque estuviera completamente documentada.
¿La muerte fingida de Pipo durante 4 años? ¿La capacidad de los lobos para mantener a sus líderes en fuga en varios continentes simultáneamente? ¿O el hecho de que alguien con una condena de 20 años por homicidio haya vivido tranquilamente en Polanco durante meses? Y la pregunta que más me importa que te lleves: ¿crees que Ecuador tiene la determinación institucional para investigar las complicidades internas que hicieron posible todo esto? ¿O va a limitarse a condenar al lobo menor y cerrar el expediente? Suscríbete y activa la campana. En este canal seguimos cada operativo de seguridad hasta que el proceso se resuelve por completo. No solo cuando cae el nombre, también cuando llega la sentencia. Nos vemos en el próximo.